Devenir manada, una potencia de manada que hace tambalear al show. Un día como hoy, pero del 2019, la AFA anunció la creación de la Liga Profesional de Fútbol Femenino. Hoy sería el cumpleaños de Sergio Denis, que Dios le tenga en la gloria. En La Plata hacen 28 grados, son las 4:06 de la tarde y nosotras somos Devenir Manada, por Radio Trinchera. Buenas tardes. Esto es Devenir Manada. Mi nombre es Ariadna Lippi y estamos en el estudio Emilia Ojamaitakuri de Radio Trinchera. Y no estoy sola porque me acompañan mis queridísimas Delphi Sánchez y Emi Allende. Buenas. Muy buenas. Buenas. ¿Cómo están? Bien. Tenemos un programa muy cargado y no sé cómo lo sienten ustedes, pero yo siento que, ahora estamos 16 de marzo, mitad de mes y miércoles, mitad de semana, y yo siento que están siendo el mes y la semana más cargados del mundo. Yo siento que ya es abril, como que recién empezó marzo y ya. Muchas cosas, y eso se va a representar en este programa también. Yo no sé qué va a pasar cuando la semana que viene empiecen las cursadas de la UNLP de periodismo. Porque claro, ya empezaron algunas cursadas de otras carreras, de otras facultades, pero periodismo, donde nosotros estudiamos, empieza la semana que viene. Y yo siento que voy a fallecer directamente. ¿Vos qué sentís? Sí, no quiero ni pensarlo. Hace 2 días me fijé cuántas materias voy a cursar. Imagínate que... ¿Ya se inscribieron? Sí. No. Y hablando de cosas... No hay que inscribirte todavía. Sí, yo ya me inscribí. Sí, está bien. Y hablando de... Inscripción prioritaria. Y hablando de muchas cosas y de que estamos en este programa, hay alguien que falta, que es Paz, y ella va a estar acompañándonos, pero desde los tribunales de San Martín, porque es el segundo día del juicio de Iggy. Así que va a salir desde allí cuando pueda móvil. Conectar. En un ratito nada más. En un ratito nada más vamos a estar charlando con Pachi, que está desde ahí bancando la parada, porque ya nos va a estar contando ella, pero ayer se complicó un poco la situación del juicio. Los jueces a cargo llegaron bastante más tarde, no dejaron entrar a los medios, toda una situación bastante compleja de amedrentamiento hacia ella misma, donde no dejaron entrar a sus familiares tampoco. Así que hoy es el segundo día de juicio y, como siempre pedimos su absolución. Y además tenemos una consigna interesante. Sí, como siempre hay rosca y hay consigna. ¿Por qué es la consigna? Esto es una pálida tremenda. Hoy leí que en China hicieron uno de los aislamientos más grandes de 30 millones de personas por el rebrote del COVID.
sea, bueno, sabemos que el Encima COVID... se la tenían guardadita. Sí, Se el la COVID tenían no- guardadita. El COVID no dejó de existir, pero a mí me da la sensación que es como volver a eso, ¿no? Claro. Como si ahora no estuviera y de repente fuera como, volver a la situación del 2020. Así que la consigna de hoy es ¿qué cosas no pueden volver para ustedes en la vida? Puede ser desde gobiernos, modas, cositas, Sí, tendencias. Sí. ¿Ustedes qué dicen? yo tengo una. A ver, Que no sé por qué cuando, o sea, no tiene un anclaje con nada. No sé por qué me acordé de esto cuando pensamos en la consigna. Quiero prohibir, bueno, creo que ya no existen más. ¿Se acuerdan ustedes cuando éramos chicas que hacíamos en primaria o en jardín unos collages con polenta? Ay, horrible. Y no sé, arroz y yerba y se te pudría todo y se te armaba un pasto con harina, no sé, un asco, toda la carpeta pegoteada. y las madres y padres fingían que les gustaba ese regalo cuando O sea, lo llevas a de la pronto casa. lo llevabas así y se iba cayendo un Y era horrible. mugre. Eso creo que no tiene que volver. Creo que ya supongo que las maestras no lo... Las manualidades horribles de No, y menos con jardín y comida primaria. encima. O sea, no tiene sentido. Yo también tengo una, pero me gustaría que la gente nos empiece a comentar en el link de YouTube y donde estén, puede ser en nuestras redes, que en Instagram somos @devenirmanada y en Twitter somos @devenirmanada1 Radio. o radio. Radio, uno. el uno de... Las cosas que una le anexa a los nombres, que son Uno, encima. uno. Bueno, perdón. ¿Y vos, Ari? Yo la voy a pensar un ratito más porque siento que tengo un montón de cosas que me gustaría que no vuelvan. Tu hermana dijo una con la que estoy de acuerdo, Lu, en el chat, y dice que no vuelva el tiro bajo. Yo estoy Total. parcialmente de acuerdo. Pero creo que ya volvió un poco igual. Ya O sea, volvió. ya es como... Pero igual nos no mata. va a dejar de existir el tiro alto porque es algo que ya es como un comodín. Entonces, nada. Pero no sé que no quiero que vuelva. Lo voy a pensar un rato y quiero saludar del otro lado a nuestro querido operador Pluma. Hola, Plumita. Hola, ¿cómo andan? Bien, ¿y vos? Bien, Regio. ¿Y sabés que no querés que vuelva? No lo tengo tan claro todavía. Ok. ¿Puedo pensar? El FMI, ¿no? Tírate una de las tuyas. Ya estamos en eso. Podemos esperar. El chino creo que no está escuchando, estás escuchando. Hola, chino, ¿cómo estás? 10 puntos para 11, como siempre. Increíble. Y pará, escucha, que ¿tenés respuesta para la consigna? ¿Cuál es la consigna? ¿Qué no querés que vuelva? ¿Qué no quiero que vuelva? Macri. De una, adhiero. Está muy bien. No era tan difícil tampoco. No era tan Macri en difícil. ningún aspecto, no quiero que vuelva a Boca, no quiero que vuelva acá a Argentina tampoco, como que... Viste, va a representar a la Argentina ahora Ay, en sí, una lo vi. especie de tipo, ¿qué es? Una cosa como pádel o algo por el estilo, no es pádel. Un igual. deporte de no cheto. sabía. Un deporte, sí, y a todo esto paren, ustedes, yo tengo un dato de esto. Primicia. El chabón sabe jugar a este juego porque cuando era chico jugaba con Franco Macri y Franco le ganaba siempre y el chabón en secreto fue a clases de ese juego, que no sé cuál es, no sé cómo se llama, Para y ganarle. y en secreto para ganarle, y cuando volvieron a jugar le ganó y ahora juega eso, así que todo es un trauma en la vida de Macri. Claro. Increíble. No. Es como Profundo. que nada le sale bien naturalmente. Tanta frustración. No. Bueno, No. y a mí no me gustaría que volvieran. Hoy había dicho los tarjebús, que no sé en sus ciudades, pero cuando yo era chica, el boleto del colectivo de línea se pagaba con una tarjetita roja, como de cartón finito, Sí. que tenía, no sé si 2 o 3 pasajes, pero nada, cuestión que era te la como- pasabas. Era como la sube, pero descartable. Y no la podías recargar, o sea, eso, era descartable. Claro. Entonces, Claro. además de que se te acumulaban, era una mugre bárbara, y cada vez que Claro. subías a los bondis era como todo el piso lleno de tarjebuses, estaban enganchadas en los asientos. Me acuerdo que mi hermana Ay, y yo no. coleccionábamos, Ay, y las era una quiero. mugre. Así que Pero eso eran me distintas, gustaría- tipo, no eran todas iguales. ¿O No, por qué no. las coleccionaban? No, porque era como tener
Muchas. Muchos tarjebuses. ¿Qué se llama? Claro, Nada. sí, cosas que uno hace. Pero no es muy estético tampoco, o sea, es como... No, yo tengo un problema con eso y es que me trae nostalgia. Nosotros en Entre Ríos no tenemos tarjebús, sigue habiendo esa maquinita donde vos comprás y te dan el pasajito chiquitito, un boleto. Como Claro, si fuera un de boleto. tren, claro. Sí. Es un boletito chiquito. Yo cada vez que voy a Concepción y uso el bondi, que es muy poco, generalmente me lo guardo. Pero me pasa que cuando voy a otra provincia de viaje o lo que sea, generalmente no tienen sube o no en todas las ciudades. Sí. Y ahora cuando estuve en Mendoza nos tomamos un montón de bondis y tuve que guardar todos los papelitos porque no los puedo Yo también tirar lo porque guardé me del genera sur. como nostalgia igual que de todo. Y las entradas, bueno, Pero te una cosa guardás es uno. cuando estás medio de vacaciones y en un lugar medio desconocido, otra cosa es cuando ya el bondi lo tenés que tomar todos los días y estás con el papelito. Claro, yo guardo todo. Ah. Soy una persona extremadamente nostálgica. Claro. Pero lo voy a seguir pensando igual, porque no se me ocurre todavía. Bueno. O sea, tengo muchas cosas que no quiero que vuelvan, pero necesito que sea un especial. Cosas que no vuelvan y columna de Haría esa. como cosas que no vuelvan, varias. Pero bueno, cuéntenos ustedes. También nos pueden mandar un audio al 591-221-591 y 7698. Pero después lo digo. Porque no lo tengo acá a mano. Así que nos vamos a una pequeña tanda con una musiquita, con una canción de Isla Mujeres. Y ya prontito volvemos. Asfalto. Si nos escuchás en luna llena, nos multiplicamos. Ya estamos de vuelta en Devenir Manada, en los estudios de Radio Trinchera. Tengo es tu celular. ¿Será mío? Sí. Y como están escuchando, se viene la rosca. Y ya estamos en comunicación con Paz, que está en los tribunales de San Martín, bancando ahí la parada en el juicio, en el segundo día del juicio ahí. Paz, ¿estás ahí? Hola. Hola. Te escuchamos ¿Me escuchan bajo bien? y si podés, como alejate un poco del ruido. Estoy alejada. Ahí Me está, corro un poco ahí te más. escuchamos Lo mejor. que acaba de ocurrir es que I acaba de salir de tribunales, así que hay una fiesta de aguante por acá, pero ¿me escuchan mejor ahí? Sí, ahora te escuchamos bien. Y bueno, contanos un poco qué está pasando ahí, cómo empezó este segundo día del juicio. Bueno, en principio recordar un poco que ayer inició el juicio contra Eva Analía de Jesús, más conocida como Iggy. Ya hemos hablado, pero me parece importante volver a refrescar. Es una lesbiana del conurbano bonaerense que se defendió de una patota que quiso violarla colectivamente en octubre de 2016. Está imputada por homicidio simple en la causa por la muerte de uno de sus violadores, Cristian Espósito. Recordemos que Iggy es una chonga, es una fanática de Boca, que le encanta jugar al fútbol y que luego del ataque a ella la detuvieron y a los violadores los dejaron en sus casas, que no recibió ningún tipo de asistencia médica y su familia pudo verla recién pasado 3 días en el destacamento de Villa Maipú de San Martín, donde nos encontramos ahora en San Martín, en los tribunales de San Martín, llevando a cabo el juicio. Ella misma dijo reiteradas veces que no quiere ser una sobreviviente, que quiere defender su derecho a la defensa, valga la redundancia, ¿no? Sí. Tengamos muy en claro que defendió su propia vida. Así que bueno, nos encontramos acá con las consignas absolución para Iggy, y yo también me defendería como Iggy. Todo el movimiento LGBTQ+, está movilizándose afuera de los tribunales
y acompañando ahí. Esto comenzó ayer, este es el segundo día. Y ayer estuvimos hablando con Gaby, de la Peperina, que es parte de la Asamblea por la Absolución de I y del Comando Torta de acá de San Martín. Y si Pluma está por ahí preparado, mandamos el audio de lo que dijo Gaby. Ahí está tramitando Pluma. Bueno, no sé si se estuvo escuchando, pero ahí estamos con algunos problemas técnicos, pero no pasa nada. No sé si el audio. ¿Me están escuchando ahí? Te estamos escuchando. Bueno, ahora lo está solucionando el Plumi, pero si querés, seguinos contando y bueno, ni bien se resuelva, lo mando. Bueno, a quien escucharon es Gaby, es una compañera con la que estuvimos compartiendo las jornadas de ayer y de hoy. Me parece necesario comentar que la defensa de Iggy tiene todos los argumentos para plantear que se trató de una legítima defensa. La misma está regulada en el artículo 34, incisos 6 y 7 del Código Penal. Esta causa de justificación debe cumplir con los siguientes requisitos. Por un lado, la existencia de una agresión ilegítima por parte del atacante, la hay, la necesidad y proporcionalidad del acto defensista y la falta de provocación por parte de quien se defiende. Volvemos a decir, ser lesbiana, ser chonga, ser cornurbana no es una provocación. Las tortas existimos y resistimos. Antes de contar un poco más sobre la jornada del día de hoy, vamos a volver a escuchar a Gaby porque dice algo muy importante que luego voy a retomar. Mi nombre es Gaby, me dicen Peperina, soy de Villa Concepción, de acá del partido de San Martín. Estamos al frente de tribunales 7 de San Martín, estamos llevando adelante el juicio hacia Iggy. Estamos justamente acá porque es una injusticia que se está cometiendo, es un juicio a quien se le culpabiliza a la persona que fue violentada. A Iggy una patota la sometió, intentó someterla a una violación correctiva, que es algo también que es una forma de violentar nuestras identidades lésbicas. Nosotros acá en el partido de San Martín, para el 7 de marzo, nos organizamos las lesbianas de acá del partido, armamos el Comando Torta con la idea de justamente visibilizar nuestras identidades, visibilizar nuestras formas de vinculación y justamente hacerle frente a lo que es el sistema hetero cis normativo que nos condiciona nuestras corporalidades, nuestras formas de representar, de visibilizar nuestras identidades, y que justamente Iggy está siendo violentada por su identidad también. Bueno, hoy todo lo que fue la organización lo trabajamos junto con lo que es la Mesa de Diversidades y Disidencias de San Martín. Siempre trabajamos en conjunto, por lo menos intentamos todo lo que son las orgas, incluso de espacios que son autogestivos. Nos organizamos para hacerle cara a todo lo que fue esta organización que estamos viendo hoy, que fue la radio abierta, tener un sonido disponible también para que Iggy nos escuche desde adentro. Vinieron para jugar al fútbol, las lesbianas que juegan al fútbol, las lesbianas que juegan al básquet. Bueno, se sumaron otras orgas, otras agrupaciones también, y eso está buenísimo. Fuimos casi 400 personas en un momento. Bueno, ahí estamos. Ese era el primer audio, así que suponemos que no se escuchó la vez anterior, pero bueno, ahí Gaby estuvo refrescando un poco lo que sucedió ayer. Le agradecemos por su tiempo. Y bueno, el segundo audio vamos a comentarlo, ya lo comento yo, y tiene muchísimo más que ver con lo que sucedió hoy. Respecto al día de ayer, me queda remarcar que los jueces que están trabajando, que se supone que están laburando, nos encantaría que hayan llegado puntual, lo cual no sucedió. Llegaron al tribunal 2 horas tarde. Hubo todo lo que sucedió ayer y hoy en los tribunales se dio de una manera muy hermética. Nos dieron la sala más chica del tribunal, no pudieron entrar muchas personas, lo cual dejó por fuera cercanes de Iggy y no tuvo esa contención. Me parece muy importante eso, y tampoco se estaban transmitiendo en vivo los alegatos.
son auditorías públicas, esto se tiene que cumplir. Tampoco dejaron de entrar medios. Todo esto lo venimos denunciando, la Asamblea lo viene denunciando y exponiendo. No podemos permitir que suceda. Y como para ir cerrando, y esto tiene que ver con ese audio que no se llegó a escuchar, que después de enojarme y de enojarnos, ¿no?, con la justicia, con este sistema hetero, cis, patriarcal, y que obviamente desde ese enojo también se le reclama y se le exige lo que les corresponde, aunque nada se espera, porque sabemos que es de esta manera, hay que seguir exigiendo. Hay también otro enojo, y acá voy a empezar a hablar por mí, como algo que veo de estar acá, que es un enojo mucho más doloroso, pero mucho más necesario de canalizar, y no puedo creer, no puede ser el vaciamiento que estoy viendo, que estoy atravesando esta lucha. No puede ser que un 8M hagamos una movilización masiva y ahora seamos unas compañeras, que es un número, lo agradezco, lo festejo, me fascina, pero sí refleja y sigue poniendo en evidencia que no nos sirve un feminismo blanco, cis y clasista, de brillitos y fotos, y de levantar los carteles solamente del 8M. No podemos seguir esquivando la necesidad de debatir con compañeros, con las lesbianas, con las trabas, con las trans. Necesitamos empezar a construir desde ahí, porque el movimiento no nos puede seguir invisibilizando y nos necesita en las calles, necesita que banquemos acá, porque no podemos permitir el mensaje claro que nos está dando la justicia, el Estado y este sistema, que tiene que ver con que nos están diciendo que no nos podemos defender, con que no, nuestras vidas no valen, y eso, necesitamos el apoyo de todos, necesitamos que se llenen los tribunales de San Martín. Gaby en el audio decía que la justicia también se hace de esa manera, y principalmente la justicia llega a nosotros de esta manera, no de otra. Así que eso, seguir exigiendo que se transmitan en vivo los alegatos, seguir invitando a bancar el juicio. Quedan por lo pronto 2 días más, que es mañana, a partir de las 8:30, 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Las jornadas están siendo bastante extensas. No podemos faltar a esta. Y bueno, el martes sería la sentencia, pero bueno, ya mañana vamos a saber si es el martes o si va a llevar más tiempo o no. Eso, invitarles a que sigan en el Instagram de la Asamblea por la Absolución de Iggy, que hay un seguimiento muchísimo más fino y se van a poder enterando de cosas. Y copen las calles, activen alguna en sus lugares de trabajo, en otras ciudades, en donde sea, pero no podemos permitir que metan ahí en cana, no lo podemos hacer. Y defendió su vida y le damos gracias, yo le doy gracias, yo sé que el equipo también, le damos gracias por defenderte. Nosotros lo haríamos y nada, eso, justicia, empezamos a debatir las cosas que son necesarias y eso, me quiero ir a abrazar ahí ahora porque está acá afuera. Dale, Pachi, vamos hablando entonces, un abrazo. Gracias, Pachi. Gracias, nos vemos. Adiós. Bueno, ahí pasaba Paz, que está en los tribunales de San Martín. Y nos vamos a la rosca. Seguimos con la pensé que rosca. nos íbamos a una tanda corta. Pero seguimos con la rosca, entonces. Metemos rapidito la rosca y voy yo con una noticia de Misiones, porque está finalizando el juicio por el transfemicidio de Evelyn Rojas.
Se trata del primer juicio por transfemicidio de la provincia de Misiones y el segundo a nivel nacional después de la condena histórica por el travesticidio de Diana Zacayán en el 2018. Evelyn tenía 26 años y fue asesinada a golpes por su novio Ramón da Silva en el 2016. Él es el único imputado en la causa, acusado de femicidio agravado por el vínculo preexistente. El juicio empezó el 8 de marzo y se espera que el Tribunal Penal número 1 de Posadas dicte la sentencia el jueves 17, mañana. Las organizaciones disidentes que acompañan, la familia, que es parte de la querella, y la Fiscalía, apuntan a considerar al asesinato como un crimen de odio por la identidad de Evelyn. Esperamos que así sea y que la condena siente un precedente para la provincia y otro a nivel nacional. Sigo yo con una buena, porque se anuló mediante un fallo bastante contundente el proyecto en Costanera Sur. El lunes la justicia porteña declaró la nulidad del convenio entre la empresa IRSA y el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, un convenio que habilitaba la construcción de un barrio de lujo sobre el acceso al río de Costanera Sur junto al humedal de la Reserva Ecológica. El convenio había sido aprobado en la legislatura porteña por Juntos por el Cambio, apoyado no por el lobby inmobiliario, pero bueno, ahora la sentencia señala que el gobierno pasó por arriba 4 normas y además cuestionó la falta de participación ciudadana previo al tratamiento legislativo y la ausencia de la elaboración de un estudio de pacto ambiental. El fallo impide la construcción, pero igual seguimos exigiendo ley de humedales ya para proteger estos ecosistemas. Exactamente. Y por otra parte, aparte del juicio ahí, también empezaron juicios que velarían por los derechos de las mujeres. Fue el juicio de Gianola, Fabián Gianola, este conductor y actor que fue procesado por el delito de abuso sexual simple reiterado en 3 ocasiones contra Marcela Viviana Aguirre, un caso por el que la Justicia Nacional también impuso la prohibición de mantener contacto mediante cualquier vía con la víctima, porque además de este caso justamente con Viviana Aguirre, también salieron varios casos más en el que lo denuncian también por abuso sexual. El fallo de la Sala 7 de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional dispuso también un embargo sobre los bienes de Gianola por la suma de 800.000 pesos y revocó la medida de falta de mérito en 4 hechos denunciados por la actriz Fernanda Silvia Meneses. Y por otra parte, también empezó el juicio, este 14 de marzo, empezó el juicio después de 16 años por el asesinato de Nora Dalmazo, ejecutado por su esposo Marcelo Macarrón, secundado por sus hijos Facundo y Valentina en los tribunales de Río Cuarto, donde será sometido a un jurado popular que evaluará si fue o no el instigador del crimen de su esposa, ocurrido el 26 de noviembre de 2006. Además, estará juzgado por esta Cámara Criminal y Correccional número 1, denominación número 1, que juzgará al imputado por el delito de homicidio calificado por el vínculo por alevosía y por precio o promesa remuneratoria en concurso ideal. Y una particularidad sobre ambos casos, y es el tiempo que se tarda en ejecutar estos juicios, así como también sucedió con Iggy, y estuvo presa durante 8 meses, un encarcelamiento ilegal que generalmente sucede en Argentina, porque así es el punitivismo legal en Argentina, de que la gente que está procesada igualmente está preventivamente encarcelada, digamos. Esto no sucede con todos los casos, a veces generalmente sucede con casos como el de Iggy, casos como con pibes que son vulnerados en los barrios, pero también sucede que la justicia argentina siempre está del lado del patriarcado. Entonces, después de 16 años, recién 16 años, que es una locura, está comenzando el juicio por Nora Dalmazo, así que esperamos que tenga un esclarecimiento positivo, porque desde la justicia y desde los sectores que están cercanos al juicio se dice que va a ser muy difícil esclarecer el femicidio.
Así que esperamos que haya un esclarecimiento positivo y que Gianola nunca más tenga lugar en los medios. Bueno, corto la rosca al medio porque vamos a tener una entrevista. Después, si quieren, continuamos con el resto de las noticias. Este viernes, el 18 de marzo, es el día de la promoción de los derechos de las personas trans y por eso estamos en contacto con Ese Montenegro, que es activista de resistencia trans. Hola, ¿nos escuchás? Hola, ¿cómo andan? ¿Me escuchan? Hola, bien. ¿Estás también en San Martín? Sí, estoy acá en San Martín. Bueno, yo soy militante de la Asamblea Travesti Trans No Binaria por la Salud Integral. Y nada, entendemos que la interseccionalidad nos hermana, así que sí, y claramente estamos desde ayer acompañando acá en los tribunales. Buenísimo. Ahí estaba Paz también, compañera nuestra, que estuvimos en contacto recién hablando de lo de Iggy. Y bueno, como dije recién, el viernes es el día de la promoción de los derechos de las personas trans, que es se conmemora la muerte de Claudia Pía Baudraco, una referenta y fundadora de ATA. ¿Qué significa para ustedes este día y la figura de Claudia Pía Baudraco? Bueno, creo que la figura de Claudia también, como la de otras compañeras, como Luana, como Diana y como muchos compañeros varones trans, nos han ido marcando el camino a muchísimas personas que después de que ellos y ellas militaran una ley tan importante como la ley de identidad de género, pudimos pensar nuestra propia subjetividad y pudimos ampararnos en un marco normativo que, si bien tenemos que luchar cotidianamente para que se cumpla, para que se garanticen esos derechos, no es lo mismo pelear con una ley que sin ella, ¿no? Y esto es evidente, porque si no, no hubiésemos peleado tantos años por el aborto. Creo que la figura de Claudia no solo militó lo que tenía que ver con la identidad, digo, Claudia también es una militante del cannabis, digo, como un montón de compañeros que nos encontramos siempre en la calle, ¿no? Como les escuchaba recién hablar de los juicios, de las sentencias, de un montón de cosas, y la realidad es que siempre nos encontramos, ¿no? Como hay algo ahí ordenador que no es solo la identidad de género, pero que no es menos, que nos encuentra todo el tiempo. Y bueno, Claudia y un montón de compañeras dieron un montón de peleas, y es importante que el viernes recordemos eso, que tenemos que seguir promoviendo los derechos y que tenemos que seguir garantizando los derechos y que tenemos que seguir avanzando en una construcción de derechos que amparen a las adultas travestis trans, que con algo de suerte pueden pasar el paupérrimo promedio de vida de los 40 años, y a los adultos trans también, y a las personas no binarias. Bueno, seguir luchando para que haya un amparo legal para esas personas, pensar también en las infancias, bueno, cómo reabrimos una discusión por una ESI que no sea binaria, que no admita la objeción de conciencia institucional en las escuelas católicas. Digo, me parece que tenemos ahí como esas militancias de las que nos precedieron y los que nos precedieron como un horizonte que todavía al que no hemos llegado y al que no vamos a renunciar. Claro, bueno, y encima esta fecha llega también muy cerca del primer aniversario de la desaparición de Tehuel, y bueno, vos recién nombrabas algunos, pero ¿cuáles son los reclamos actuales que tienen justamente sobre derechos que se deben cumplir de cara, digamos, a este viernes, pero bueno, que es una lucha de todo el año también? Mira, a mí se me ocurre en particular, primero, un efectivo cumplimiento de la ley de identidad de género. Esto es que podamos acceder todos no solo al derecho a hacer el cambio registral en nuestros términos y con nuestras expresiones, sino que también se llegue en todo el territorio, ¿no? Porque hay mucha desigualdad entre lo que sucede. Yo vivo y milito en la ciudad de Buenos Aires y entiendo que no es lo mismo ser un chabón trans acá que ser un chabón trans en Salta o ser un chabón trans en Santiago del Estero.
Y ahí esto que me decías vos, ¿no? Como bueno, la imagen de este año de Tehuel, también ahora va a ser, en unos días va a ser un año desde que se encontró el cuerpo de Santiago Cancino, que era otro pibe trans de 14 años que durante 4 años lo estuvieron buscando en Santiago del Estero y que también lo habían desaparecido, y tenemos un montón de cuestiones, digamos, dolorosas que nos atraviesan, pero entendemos que también eso tiene que ver con la discrecionalidad con la que se aplican las leyes, ¿no? Porque yo acá no te voy a decir que fue fácil, pero en Capital Federal hacer mi cambio registral, dentro de todo se me hizo bastante accesible, pero que una persona tenga que viajar cientos de kilómetros para acceder a un registro civil y que cuando llega al registro civil la violentan, bueno, este año vamos a tener 10 años de la ley de identidad de género. Esa ley todavía no se está cumpliendo plenamente. Una de las cosas centrales de esa ley es el acceso a la salud integral para las personas trans con respeto y con dignidad, y es algo que no sucede habitualmente. La ley también tiene un artículo que dice que con las personas menores de edad que no, y con las personas mayores también, pero en particular con las personas menores que no hayan hecho el cambio registral, las instituciones tienen que ser respetuosas y tienen que garantizar el trato digno. Bueno, yo laburo en docencia además, y a diario escuchás a compañeros, a colegas, a compañeras que no pueden garantizar ese derecho en las escuelas porque las escuelas siguen atándose a lo que dice el DNI y no respetando lo que las niñas y adolescentes necesitan, y que nosotros como adultos garantes de derechos tenemos que seguir peleando para que suceda. Entonces son un montón de cosas. Es la ESI, es la ley de identidad de género, es la ley de cupo. En junio va a ser un año que se sancionó la ley de cupo. Bueno, necesitamos que se implemente en todo el país, y necesitamos además que en las provincias adhieran, porque no basta con la capacidad de empleo que tiene el Estado Nacional. Eso no llega a cubrir la necesidad de toda la población. Necesitamos que los estados provinciales y los estados municipales adhieran a la ley nacional y brinden en sus estructuras laborales ese 1% para nuestra población que está en todo el territorio. Entonces, nos falta un montón. El Día de la Promoción de los Derechos es importante por eso, porque teniendo 3 o 4 leyes de las cuales agarramos y discutir fuerte sobre el derecho a la dignidad y el derecho a la identidad, tenemos que seguir peleando contra instituciones que son heterosis patriarcales y que siguen vulnerando derechos. Sí, con lógicas siempre arcaicas. Te saludo, Ariadna, desde acá, desde Radio Trinchera. Y te quería preguntar también si bueno, además de estar ahí en bancando por el juicio de Iggy, este viernes van a hacer alguna actividad por el aniversario de Claudia, o si hay alguna actividad próxima de parte de su organización. Nuestra organización no está convocando a actividades este viernes en particular porque estamos realmente atravesados por una coyuntura que es compleja. Estamos poniendo el cuerpo acá todos los días y nos queremos preparar bien para el martes, que es el día de la sentencia, pero porque además, bueno, nada, tratamos de trabajar y de sostener una vida y meter un festejo, un recordatorio, una celebración, lo que fuera este viernes, después de esta semana, después del 8M y después del año de Tehuel. Digo, hace fácil 15 días que estamos todo el tiempo en la calle. A nosotros como espacio de organización se nos complicó generar un encuentro este viernes, y estamos convocando a reunirnos acá y a acuerparnos acá el martes para acompañar ahí, y porque además tememos que un fallo en contra de ahí sea un claro mensaje disciplinador, ¿no? Y ahí se me vienen a la cabeza el pibe Cristal, que se suicidó el año pasado por los abusos correctivos que recibía por parte de su progenitor, y realmente tememos que la justicia patriarcal dé un mensaje claro a quienes cotidianamente abusan de personas LGBT y que las quieren corregir, que corregir es entre mil comillas, ¿no? Como las violentan para que nos adaptemos a un sistema que ha fracasado. Francamente, el sistema heterosis patriarcal ha fracasado, y es eso, y es convocarnos a recordar a Claudia luchando. Me parece que es la mejor manera de recordar a Claudia, y luchando por compañeros que necesitan que pongamos el cuerpo, y es una compañera que necesita que pongamos el cuerpo. Así que, más allá de que por ahí alguna organización o agrupación convoque, la verdad que no lo sé, nosotros por lo menos como espacio estamos invitando a todos, todas y todes a sumarse al día de mañana, que queda acá en San Martín, y el martes que viene, que también
probablemente sean los alegatos y la sentencia. Bien. Bueno, gracias Ese por ponerte en contacto con nosotras, por estar ahí poniendo el cuerpo y bueno, nos encontraremos el martes y espero que en otro momento. Gracias a ustedes por el espacio y por las discusiones, son necesarias. Estamos disputando todo el tiempo los sentidos en los medios de comunicación y lo vemos, digo, ayer o anteayer salió Granata y otra comediante más, vamos a decirle comediante a la señora, sí, a Carmen Barbieri, diciendo que las personas trans teníamos privilegio, diciendo que nos pagaban por ser trans. Tenemos que construir otro sentido, tenemos que disputar la hegemonía en los medios de comunicación y en la cultura, y el laburo que hacen ustedes es importante y es vital para que más voces como las nuestras se escuchen en todos lados. Gracias. Muchas gracias. También tenés los micrófonos siempre abiertos a disposición para vos y también para quien lo necesite, así que te mandamos un abrazo desde acá y a aguantar ahí. Un abrazo grande, compa. Vuelvo a la asamblea que estamos viendo qué hacemos mañana. Dale, adiós. Abrazo ese. Bueno, Eso. pasaba ese Montenegro, activista de asistencia trans. Así es. Y nos vamos a una tanda. A una tanda. Y volvemos. Perdón. Una horda de aullidos rebeldes. Sí, dale, yo... Hemos vuelto. Estamos de vuelta en Devenir Manada. Estaba teniendo problemas con mis auriculares. Y volvimos con la rosca, con un ratito de rosca porque nos quedaron cosas por decir. Así que le cedo mi mano a mi pelota imaginaria, que la tengo que volver a traer, pero hay una manzana ahí que podría como usar de pelota. Y nos quedamos con toda la baba de Delphi en la mano. Con todo, sí, pero no, mejor no. Mejor no. No hay... ¿Voy yo? ¿Querés que Sí, vaya dale. yo? No queremos que vuelvan la pelota de ahí. Eso no querés yo que sí vuelva. quiero, yo yo quiero. todavía no pensé. Pero se la no tenemos que pensé sacar a en Ibar, que eso no no quiero está que muy vuelva. Bueno, no importa. Ya La lo consigna, ¿no? seguiré pensando. Sí, nos pueden mandar. Está en el chat de YouTube, está el número que es 221-591-9684. Yo me sé los primeros 3 números, aparte del tipo, el número de la plata. Y los últimos 3, que es Manden 96, los no, los últimos 4, 9684, no me lo sé. Pero bueno, nos pueden mandar sus audios ahí, cortos, diciéndonos, contándonos qué cosas no quieren que vuelva. Pero siguiendo con la rosca, se cumplieron 4 años del asesinato de Mariel Franco, mujer negra brasilera que además era diputada en Río de Janeiro, y además era parte de un barrio popular de ahí. Ella comenzó a estudiar y a militar a partir del asesinato de una de sus amigas por parte de una red de narcos, y fue asesinada de 9 tiros que fueron conducidos hacia su coche que estaba siendo manejado por su chofer Anderson Pedro Gómez, y a ella le alcanzaron unos 4 disparos mientras iba en el asiento trasero. Fue una militante por los derechos humanos, militante por el activismo LGBT. Mariel además era bisexual, feminista, y fue la primer diputada negra en ser parte del estatus político de Brasil. Así que recordamos todo su activismo, sí. Su figura se convirtió en una bandera, no solamente para el feminismo y para el movimiento LGBT, sino también para toda una sociedad
brasilera que luchó y sigue luchando contra el neoliberalismo que imparte Jair Bolsonaro, y aún a 4 años de su asesinato aún no se sabe por parte de quién fue quien mandó a matar a Mariel, así que seguimos pidiendo justicia por ella. Bueno, sigo yo, tengo una noticia local. Un grupo de estudiantes del Normal 1 de acá de La Plata denunció casos de abuso en el colegio. Este lunes hicieron una protesta frente al colegio para denunciar casos de abuso que, según ellos, no fueron atendidos como se debería por las autoridades del colegio. El viernes pasado, a través de un comunicado, los estudiantes detallaron que el 10 de marzo tuvieron una reunión con las autoridades de la escuela y les respondieron que los chicos no entienden de consentimiento y que las pibas exageran al hacer algunas denuncias. Por eso, les chiques decidieron protestar frente al colegio para visibilizar la problemática. Una de las estudiantes también declaró que lo que colmó el vaso de todas estas denuncias por los abusos fue la llegada desesperada de una compañera de ellos que tiene una denuncia hecha a su abusador y un trato con el colegio para que él no aparezca. Entiendo que como autoridades de una escuela que es estatal y pública debe ser complejo abordar ese tipo de situaciones, pero bueno, sabemos que siempre hay que escuchar a los pibes, las pibas, los pibes, y que esta situación demuestra lo importante que es que se aplique como debería la educación sexual integral en todas las escuelas. Así es. Sigo yo para seguir con las locales. El fin de semana, durante el sábado, se realizó en la localidad de Ensenada una jornada cultural en defensa del ambiente. Hubo música en vivo, muestras fotográficas, intervenciones artísticas de pintura, poesía, radio abierta, intercambio de semillas, un montón de cosas. El evento fue organizado por la asamblea Ni un árbol menos en Ensenada, asamblea que comenzó a autogestionarse hace poco, en enero, siendo guardianes del arbolado público y denunciando el accionar municipal en los espacios verdes. Además, acompañaron a esta asamblea vecinos contaminados de Ensenada, con quienes nosotras el año pasado desde este espacio tuvimos una conversación muy linda. Vecinos que hace más de 40 años vienen peleándola contra el hollín y la contaminación que deja Copetro, una empresa que calcina carbón de coque. Además, también estuvieron presentes vecinos por el humedal urbano de Génova, que se encuentra en la localidad de Berisso, un ecosistema importantísimo, pero que ha sido históricamente muy maltratado. Celebramos un montón estos encuentros entre organizaciones de nuestra ciudad y nuestra cercanía, y que nos demuestran que hay mucho por proteger y por defender en nuestro propio territorio. Sí, tal cual. Ya habíamos tenido una columna hablando de Copetro con una Juliana, activista de la asamblea, Julieta. Que la pueden encontrar, creo, en nuestro YouTube, así que pueden ahí meterle para escuchar esa entrevista, que estuvo excelente, porque además muestra todo el hollín y demás productos que terminan cayendo en sus patios y que obviamente les enferman. Por otra parte, y por último, para cerrar la rosca, vamos con una deportiva que no es muy feliz y que está completamente enlazada a una serie de lógicas que se imparten dentro del fútbol, que se imparten también a veces dentro del fútbol femenino. La semana pasada, si no fue hace una semana, fue hace aproximadamente una semana y media. Racing jugó de local en el Cilindro, y en la Popular gente de la barra comenzó a agreder violentamente a una chica que hizo su denuncia a la Secretaría de Género de Racing, pero también hizo su denuncia mediante las redes. Pueden buscar su @screino en Twitter. Hace toda su denuncia. Desde
desde la Secretaría desde el Departamento de Género y Derechos Humanos de Racing, supuestamente, a través de su comunicado, dijeron que habían atendido inmediatamente la situación, que se había activado un protocolo, que además se habían puesto en comunicación y en dar aviso a las máximas autoridades del Poder Ejecutivo Provincial y además del Ministerio de Mujeres, Ministerio de Seguridad y el Ministerio de Justicia para promover las más amplias e inmediatas medidas de protección de la víctima y del grupo familiar, que se había ofrecido diferentes ayudas a la piba que fue violentada por una persona de la barra de Racing. Este comunicado salió hoy y el día lunes, ella volvió a denunciar que el club no le dio respuesta, que hicieron todo mal desde el principio, desde el Ministerio, desde el Departamento de Género, y que al día de hoy, en ese momento, seguía sin soluciones. Que dijeron que la habían acompañado y la dejaron viajando sola en un transporte público. Para poner en contexto, Racing jugó a las 9:30 de la noche en Avellaneda y los transportes públicos salen muy esporádicos, ya a las 11:30 de la noche, y además es muy oscuro y es una zona que es peligrosa. La dejaron viajando sola en el transporte público después de hacer una denuncia a gente de la barra de Racing, gente que también está denunciada por un asesinato a un pibe hincha de Racing que sucedió hace unos años. Y además le pidieron que en la declaración diga que el Departamento de Género actuó de inmediato. Este comunicado salió hoy y obviamente hubo un repudio generalizado de parte de los hinchas que no son parte de la barra, porque hay un aval constante hacia una barra que es violenta. No es la primera vez que sucede eso alrededor del fútbol, sino que también hace unos meses, más bien en diciembre, en el fútbol femenino de Rosario Central también habían despedido a pibas por ser lesbianas, básicamente. Hubo un repudio también generalizado, pero es bueno empezar a hablar de estas constantes lógicas que se imparten de parte del fútbol, tanto femenino como masculino. O sea, son lógicas patriarcales que exactamente casi trascienden como a la institución del deporte. Exactamente. Y que particularmente sobre el caso de Rosario Central no hubo ninguna solución tampoco. A la compañera, a la futbolista Mayra Sánchez, la despidieron por besar a una compañera, y hoy ese caso sigue sin ninguna resolución. Al igual que sabemos que es el caso con Racing, también va a seguir sin ninguna resolución, pero es necesario seguir hablando de eso. Seguramente en La No Se Mancha, que es el programa que sigue, que es de los compañeros que hacen un programa deportivo, van a estar charlando, así que quédense por ahí. Y vamos a una tanda, a escuchar musiquita y volvemos. Combatimos con la misma fuerza con la que somos oprimidos. Y ahora el pueblo que se alza en la lucha con voz de gigante gritando adelante. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. Bueno, volvió a la columna de Economía Popular. Extrañaba mucho esta columna porque dejé de hacerla en todos los programas que la hacía, así que ahora la preparo justamente para Devenir Manada. Ya no son refritos de mis otras columnas. No es por algo feliz, siempre están sucediendo cosas en la economía popular de nuestro país. Pero va a ser un poco un análisis, un poco de noticias y cosas que están sucediendo alrededor justamente de la economía popular y de las organizaciones sociales.
Hoy escuchaba la columna del colega Alejandro Berkovich en Pasaron Cosas y hablaba un poco acerca de, bueno, hizo su editorial sobre justamente lo que está pasando alrededor de la inflación, del acuerdo con el FMI, de los nuevos datos de inflación que llegaron de parte de este febrero de 2022 que anunció el INDEC, que fue de 4,7%, que es la inflación más grande desde la convertibilidad. Eso, no lo voy a volver a decir porque no me sale decir. Que son los números más altos de inflación. Algunos decían que esta inflación se debía a lo que está pasando entre Rusia y Ucrania. Después, obviamente, en los análisis que se hicieron acerca de esto es claramente mentira, porque lo que empezó a suceder con Rusia y Ucrania fue en los últimos días de febrero y esto es un recorrido de todo el mes, digamos. En el primer bimestre acumulan un alza de 8,8% de inflación y en enero había sido del 3,9%, así que aumentó alrededor de 1,8%. Hay mucho que no se entiende cuando uno habla de inflación y demás, pero un poco para bajarlo a tierra, esto significa que las cosas van a aumentar nuevamente. Hace unos días aumentó la nafta, se está analizando si se van a subir las retenciones al campo, se frenaron las exportaciones, hay ahí todo un análisis de lo que va a suceder. Y por otro lado seguimos teniendo un 40% de pobreza en el país. Pobreza que no a veces no tiene sentido porque somos un país que exporta un montón de alimento y sin embargo seguimos teniendo pobreza un gran nivel de pobreza en nuestro país, donde hoy por hoy una canasta básica de una sola persona ronda los 25.500 pesos y el salario mínimo vital y móvil está en 33.000 pesos. Hoy empezaron las mesas de debate, digamos, una reunión para aumentar el salario mínimo vital y móvil en el Consejo del Salario, en el cual se anuncia que se va a aumentar un 40%, es decir, que llegaría el salario mínimo vital y móvil a entre 46 y 47 mil pesos, que sigue siendo una miseria, porque una persona con una familia no puede vivir con un salario mínimo de 46 mil pesos. Aparte de esto, y volviendo un poco a lo que escuchaba hoy al mediodía y que ya se venía diciendo un poco esta semana con todo lo que está pasando a partir del acuerdo y demás, es algo que se llama default social, que además de que si no hay acuerdo con el FMI, si el acuerdo no sale la semana que viene, si no me equivoco, en senadores, puede llegar a haber también un default económico. Hoy lo que Berko decía y que me parecía súper interesante para traer acá es esto de una especie de default social donde las organizaciones sociales y todo el sistema social de nuestro país está un poco quebrado. A partir de la inflación, a partir del acuerdo, a partir de lo que sucedió la semana pasada en el Congreso cuando apedrearon y lanzaron pinturas y bombas Molotov al Congreso mientras se debatía en diputados lo que iba a suceder, si iba a salir o no la media sanción del acuerdo con el FMI, un acuerdo que inevitablemente va a empobrecer a la clase, va a empobrecer más de lo que está empobrecida la clase media y clase baja de nuestro país. Además de todo eso, las organizaciones sociales, que son quienes bancan un montón de barrios, quienes arman ollas populares, quienes pelean porque se entienda que los planes sociales no vienen a llenar de plata un bolsillo sin ningún tipo de retribución, sino a saldar una deuda con los trabajadores y trabajadoras de la economía popular. Y que por eso son necesarias para los gobiernos también, para todos los gobiernos, las organizaciones sociales. Exactamente, porque las organizaciones sociales no son solamente organizaciones sociales que no vienen a pedir
porque les encanta salir a marchar y a acampar en el Ministerio de Desarrollo Social, no es que les encanta cortar la calle y que un montón de gente los putee, no les encanta eso. A nadie le gusta tener que ir a pedir comida. Pero es la realidad de Argentina hoy, donde desde el gobierno de Macri, que nos endeudó por 100 años, las organizaciones sociales son quienes tuvieron que salir a bancar la parada. Y la semana pasada, desde el debate en diputados, empezó nuevamente un amedrentamiento hacia las organizaciones, hacia la economía popular. Empezaron a apuntar a compañeros y referentes de algunas organizaciones como el MTR, como al FOL, diciendo que habían sido ellos quienes habían apedreado el despacho de Cristina Fernández de Kirchner, la vicepresidenta de nuestro país. Y además de eso, que tuvieron que salir otras organizaciones como la UTEP, justamente Dina la semana pasada cuando sucedió eso, Dina Sánchez, que la tuvimos la semana pasada acá hablando justamente, que estaba en una movilización previo al debate en diputados, comentó justamente que este amedrentamiento siempre se renueva, siempre se imparte desde los medios hegemónicos, y siempre es una apertura para que todos los demás medios y también todas las demás personas que conforman esta sociedad empiecen a apuntar a las organizaciones sin escrúpulos. Y ayer pasó algo que me enojó, que me llenó muchísimo de indignación, y es que el Ministerio de Desarrollo Social, que queda sobre 9 de julio, que es donde estaban acampando las organizaciones, también queda enfrente a la universidad, la UADE, que no sé cómo se llama. No sé cómo son sus... Universidad de la Empresa. Bueno, no sabía que se llamaba Universidad de la Empresa. Ahí tienen. Universidad de la Empresa. Los estudiantes que salieron de esa institución en la que tanto se habla de gente que estudia, que trabaja, de la meritocracia. Todos chetos. Todos chetos. Salieron a grabar a la gente y se hizo viral un video en Twitter que dice lo siguiente, y lo voy a decir textual, dice: la indignación que te da como habitante de una sociedad tener que compartir país con esta gente tan mediocre e imprudente. Uno no puede hacer uso de su derecho de circular por, entre comillas, personas de mierda, y mucho menos tener la posibilidad de capacitarse en la facultad de manera serena, sin escuchar bombos, música y gritos. Y cierra con un negros de mierda. Además, esto lo tuitea una estudiante y dice: salir de la UADE después de haber cursado 4 horas con ruidos de bombos, música y gritos y encontrarse con esto sin poder siquiera caminar es una locura. Esto no es un derecho, esto es un desastre, vergüenza ajena. Y a mí me brotan un montón de sentimientos particularmente, y voy a ser autorreferencial en este caso, porque no es una indignación solamente mía, sino es una indignación generalizada de ver cómo nuevamente la derecha avanza, y no solamente por medio de las bancas de diputados o por medio de la reta en Capital o por medio de todos los que tienen cargos dentro de Juntos por el Cambio, dentro de todas las instituciones políticas que no resguardan los derechos de los laburantes, así como también indignación porque desde que asumió Juan Zabaleta en Desarrollo Social no ha recibido a algunas organizaciones. Esas organizaciones que estaban acampando el día de ayer estuvieron acampando hasta el día de hoy porque Juan Zabaleta no los quería recibir. Algunas de esas organizaciones eran el Polo Obrero, otras organizaciones barriales que no tengo los nombres a mano, pero es increíble que haya un sector de la sociedad que no entienda o que su única respuesta ante el hambre de las personas sea: estas personas les pagan por venir, estos son los discursos, a estas personas les pagan por venir, no saben qué están pidiendo, no me dejan circular,
el discurso de planeros. Sí, de planeros, de termina mi derecho donde empieza el del otro, todas esas giladas. Sí, encima posicionándose en el lugar de yo vengo a estudiar, vengo a sacar al país adelante y ustedes sacan sí, negros de racista, clasista, todo lo malo. Yo ayer pasé por ahí, no escuché un bombo, o sea, solamente vi gente amontonada, cansada aparte. Hay que tener en cuenta que además es gente que labura, son cooperativistas, son los que bancan la parada en los barrios. Y yo creo que estaba el FOL, el MTD, Aníbal Verón, y bueno, vi a algunas organizaciones más, pero eso también, o sea, son cooperativistas que están ahí bancando la parada para que no se lleven sus recursos y para lo que les den lo que corresponde y para que les escuchen fundamentalmente. Sí, exactamente. Aparte, esto justamente lo que vos decís, el acampe piquetero era porque las organizaciones estaban pidiendo en principio una reunión con Juan Zabaleta, que es quien está a cargo del Ministerio de Desarrollo Social desde hace aproximadamente un año, más o menos. Fue reemplazado. En el momento en el que empezaron a cambiar el gabinete, llegó Juan Zabaleta para reemplazar a Daniel Arroyo en el Ministerio de Desarrollo Social. En ese mismo momento fue cuando empezaron todos los discursos de vamos a convertir los planes sociales en trabajo genuino, sin hablar de empleo, sin hablar de derechos laborales, hablando de que iban a recortar o iban a dar de baja el potenciar trabajo, apelando a que iban a llevar a esas personas a trabajar a otros lados. Es decir, alguien que es cartonero, que hoy eligen ser cartoneros, las personas que son cartoneras, se inventaron su propio trabajo y lo que necesitan son derechos laborales, no que alguien le venga a decir y que le diga, bueno, ¿sabes qué? Tu trabajo ahora va a ser en un gastronómico, porque esos fueron algunos de los planes que se hicieron para llevar estos planes sociales a ser convertidos en trabajo. Y aparte de que eso es re pro empresario, digamos, es alimentar, contradictorio, porque justamente se trata de este gobierno al que acusan muchas veces de sostener planeros, etcétera, etcétera, y es contradictorio porque es alimentar ese mismo discurso de que las personas que reciben esos planes sociales no trabajan, o sea que son mantenidas por el Estado, y en realidad lo que sucede es que es un recurso a cambio de un trabajo, como por ejemplo el de cartoneros o el de promotoras ambientales, el de cualquier comedor de cualquier barrio. Sí, sin ir más lejos, acá mismo compañeros de la radio cobran un potencial por venir a trabajar a la radio. Es eso, o sea, es justamente saldar la plusvalía que se le debe al trabajador por ejercer un trabajo. Es eso. Los manifestantes reclamaban un aumento de los planes sociales, también un aumento de los potenciar trabajo, porque la semana pasada Alberto y todo su gabinete habían anunciado que hasta cierto límite llegaban los potenciar trabajo y que a partir de ahí no iban a dar más, y que además iban a recortar o iban a hacer un análisis de qué potenciar se estaba dando y a quienes no se los iban a dar más porque no estaban trabajando. Entonces ahí mismo tienen la respuesta, ¿no? O sea, la gente necesita de ese potenciar, que hoy son 16.000 pesos aproximadamente, que tampoco es una locura de dinero, o sea, no llega ni siquiera a un salario mínimo vital y móvil, que igualmente sigue siendo compatible con otros planes sociales como el Progresar, como la UH y demás, pero sin embargo los recortaron. Entonces, algo de lo que querían hablar estas organizaciones era eso. Y como para ir cerrando, es empezar a discutir hacia adentro, no solamente hacia adentro de nuestros propios círculos de amigos militantes y de quienes se organizan y de quienes ya sabemos que forman o formaron parte de una militancia, sino empezar a discutir qué tipo de lenguaje se utiliza cuando se habla de las organizaciones sociales, cuando se habla de los piqueteros, cuando se habla de la economía popular, de los cartoneros, de quienes trabajan en la calle, de todo eso. Más allá de llevar y de traer la indignación generalizada que hay alrededor de esto, también es entender que la gente está cansada de ser pobre.
y que tienen todo el derecho de manifestarse como se les cante, porque en el Congreso también se está decidiendo nuestro futuro. Entonces es a partir de ahí. Seguramente vamos a seguir charlando sobre esto, porque no es algo que termina ahora con esta columna, pero sí quería que charlemos un poco, así que espero que haya servido. Nos vamos a una tanda y volvemos enseguida. Soñé que me querías y yo me dejaba. Traté de confesarlo, pero se hizo Nativas, un bosque de respuestas colectivas. en el fondo del río, entre las piedras blancas. En el fondo del río, entre las piedras blancas, descansando los dientes, aflojando la panza. Yo te espero. Estamos de vuelta en Devenir Manada y como escucharon, se viene una columna que también estaba ausente, pero ya volvió. Volvió de la mano con Desovillando, así que nada puede salir mal. ¿Y qué canción Buenas. es esta, Delphi? Está muy buena. Esta se llama, es de Ruiseñora, una banda que recomiendo mucho. Tienen un álbum que se llama Viaje al centro de la la tierra. Debe ser. Sí, Tiene no. sentido. Sí, pero no era así. Ay, me lo olvidé. Bueno, algo así. googleen. Es excelente todo el álbum, escúchenlo cada tema. Y este no me acuerdo tampoco cómo se llama el tema. Pero debe estar Porque acá yo escucho en el disco la entero, pauta. entonces no me acuerdo cómo se llama el tema. ¿No está en la Escuchen el disco pauta? entero. No. No está en la pauta. Bueno, Si no me quedé un pero poco de Yacaré. es el Pero, elegido para una gran columna. Creo que es Yacaré. Es excelente. Viaje al centro de... Ay, se me ¿Cosmos? No, ahí lo tuve y se me fue. Bueno, no me acuerdo. Al centro de La Plata. ¿Cómo De se Lanús. llama? Mi ¿Cómo se llama señora, la a ver. banda? De la selva eléctrica puede ser. De la selva eléctrica, ahí Ahí está. está. Gracias, Plumi. Muy bien, Plumi. Ahí va. ¿Y con qué vamos hoy? Bueno, hoy también les traigo una columna medio charlable, medio análisis, un poco teórica quizás, espero que no tanto, pero bueno, la semana pasada estuvimos hablando un montón del 8M de feminismo y me parece que en el último tiempo se ha estado también mezclando un montón entre toda la ola feminista y la ola verde, las banderas del ecologismo y el ambientalismo y la consigna de que sin justicia de género, sin igualdad de género no hay justicia climática. Y bueno, me parece que emerge el término ecofeminismo un montón y tenemos que hablar un poco de él. Ver de qué estamos hablando, qué es de este término medio fusión de dos palabras, ecología y feminismo. Y me parece importante primero aclarar, cuando hablamos un montón del feminismo blanco, es que el ecofeminismo o los ecofeminismos no son, no sé, que al feminismo le agreguemos la copita menstrual y toallitas de tela y de pronto hagamos una botella de amor y reciclemos. No es adjuntarle algo al feminismo, sino que es una corriente enorme de ecología y de movimientos territoriales re importantes que están desde siempre en las comunidades. Entonces va mucho más allá. A lo que referimos o donde se quiere apuntar cuando se usa el término ecofeminismo es a los puentes o a los lazos o a las tramas ineludibles que hay entre los ecologismos y los feminismos. ¿Y por qué lo digo en plural? Porque así como no hay un solo feminismo, tampoco hay un solo ecologismo.
sino que estas categorías siempre intentan explicar o darle un marco teórico a una multiplicidad y diversidad de acciones y movimientos de resistencias que están en el territorio en distintos ámbitos y de la mano de múltiples sujetos políticos que a su vez están marcados por desigualdades muy grandes. Entonces, justamente el primer punto que quiero resaltar de conexión entre este ecofeminismo o ecofeminismos es la resistencia, explícitamente la resistencia contra un sistema que oprime, un sistema capitalista que tiene patrones de dominación muy claros y muy parecidos sobre los cuerpos y sobre los territorios. Claro. Cuando hablo de sistema capitalista me refiero a el modelo económico neoliberal que quiere la reproducción y el crecimiento indefinido del capital, específicamente. No importa cuánta vida se lleve puesta en el medio por reproducir. Y muy ligado al colonialismo también. Exacto. ¿No? Si a eso le sumamos que supo aprovechar perfectamente dos sistemas de opresión clave como son el colonialismo y el patriarcado, se hace un combo de un sistema capitalista, extractivista, patriarcal, colonialista que oprime y expulsa a los márgenes todo lo que no quiere. En esa dominación se lleva puesto también la eliminación. O lo que le sirve tener a los márgenes. Lo que le sirve tener a los márgenes, tal cual. Tenerlo, pero ahí. Tal cual. Sí, que hasta hoy este colonialismo que hoy es importado lo seguimos teniendo, digo, cuando, no sé, Elon Musk dice que quiere venir a extraer litio en Catamarca. Tal cual. Y que hay gente festejando. Sí. Festejando, o sea, por dos cosas, o sea, si nos ponemos en ese paralelismo de desarrollismo y ambientalismo, que siempre hay un debate que no los integra, Sí. Si querés ser simplemente desarrollista sin ambientalismo, no le vendas tus recursos a Elon Claro. Musk. De última, si no vas Defendelos a ser ambientalista, explotarlos vos si querés. Claro, exactamente. Sí, tal cual. Y eso, bueno, en Twitter esta semana estuvo un montón de gente defendiendo como el orgullo de que quiera venir a sacar de repente el litio de Catamarca. Sí, que Elon Musk nos conocía por el litio. Claro. Los ojos del mundo están mirando nuestros recursos. Están mirando nuestros recursos. Después de toda la lucha que ya vimos con la minería y todo lo que las discusiones que ya tenemos de cómo quedan después las comunidades, el pueblo y nuestros recursos vitales, si les queremos llamar recursos, como el agua, el suelo y lo perjudicados que se ven. Claro, y también digo colonialismo porque es como, bueno, llevado a la actualidad la misma historia que durante 500 años, digamos, como Sí. la gente viniendo a extraer nuestros recursos y a explotar y a explotarnos a nosotros también. Claro. Exacto. Así que es como los ecofeminismos denunciando, por un lado, el sometimiento de las mujeres y disidencias desde el patriarcado y por el otro lado el sometimiento de la naturaleza desde una perspectiva extractivista y mercantilista. Súper fuerte y violenta. Les quiero compartir un cachito de este libro, no sé si toma la cámara. Flavia Brofoni es una politóloga, activista muy grosa que admiro un montón. Si no la conocen, vayan a chusmearla. Sacó este libro el año pasado que se llama Extinción y en una parte dice: más allá de las diferencias académicas, todos los ecofeminismos en sus múltiples y valiosas diversidades levantan una crítica sistémica hacia la economía capitalista. El extractivismo sobre los cuerpos y territorios ha sido instalado de forma invisible como la base de la pirámide estructural sobre la que se organizaron las sociedades occidentales. Para el capitalismo, la única posibilidad de seguir reproduciendo su lógica es estando en una guerra permanente y violenta contra la vida. Esto, como dice Flavia, la crítica sistémica a la economía capitalista creo que es el segundo punto en común entre feminismos y ecologismos, porque no solo resisten a la opresión, sino que la denuncian, la visibilizan, como el objetivo ahí siempre claro de hacer visible lo que el sistema busca silenciar, ocultar y evidenciar todas estas violencias ejercidas constantemente sobre los cuerpos y los territorios,
llámese daños ambientales, llámese femicidios, tareas de cuidado, racismos estructurales, violencias institucionales. Y les voy a leer otro cachito. Léanos. Ay, No, ¿qué? dale. No entendí qué fue ese ruido. La economía feminista, al igual que la economía ecológica, coincide en representar al sistema económico capitalista como un iceberg. En la punta que se asoma está lo que se compra y se vende, el modelo el modelo de producción y consumo. Pero debajo y autodestruyéndose están los flujos de energía y materia que sostienen a flote esta bestia de hielo, este iceberg, que es el capital natural de altísimo valor, pero sin precio, y horas imprescindibles de trabajo no remunerado. Es decir, naturaleza y mujeres en todo el mundo invisibilizadas al servicio del capital. Extractivismo sobre territorios y cuerpos, que es un poco esta frase que también estuvimos pegatineando la otra vez. Cuerpos, mujeres y tierra no son territorios de conquista. Porque justamente es el problema, como el capital natural que sostiene todo este sistema es finito, y bueno, entonces el sistema es contradictorio desde la base, porque cree que la naturaleza está a nuestro servicio y plantea un saqueo y una explotación constante a ritmos que crecen y nunca frenan, y es imposible de sostener porque la naturaleza es finita, y si no frenamos eso, estamos en una guerra directa contra la vida, claro, básicamente. Claro. Sí, no les importa. O sea, esa es la pura y más cruda realidad. O sea, el capitalismo cree que siempre va a tener otra alternativa, no justamente de un nuevo mundo o una nueva tierra cual habitar, sino que, no sé, como si fuera esta película que salió ahora hace poco, la del fin del mundo, que protagoniza... Ay, no la tengo. ¿Cómo se llama? ¿Ustedes la conocen? Esa que salió ahora. Esa. Don't Look Up. Esa. Sí. Donde después ellos siempre tienen otra solución, no necesariamente irse a otro mundo, sino, claro, no sé, a lo que aspira Elon Musk. O sea, claro, eso de encontrarse una nave y explotar siempre, claro, todo lo que se avecina, incluso el universo entero. El tema es que justamente este chabón es un chabón, un hombre blanco, rico, y nosotras como mujeres disidencias, incluso hablo desde un privilegio de clase muy grande, somos un grupo especialmente vulnerable frente al cambio climático y los efectos de las problemáticas socioambientales, porque los extractivismos profundizan todas estas desigualdades. Entonces somos siempre quienes vamos a tener que hacerle más frente a esta crisis climática y ecológica. Claro, y aparte nosotras estamos hablando como desde la ciudad, y sí, en toda Latinoamérica las resistencias más grandes que son, digamos, como que hacen carne el ecofeminismo son indígenas. Sí. Y no es por redes, o sea, es poner el cuerpo en los territorios donde hay que resistir. Tal cual. Sí, exactamente. Tal cual. Y sí, que son asesinadas por ello, como Berta Cáceres en Honduras, por tal ejemplo. Cual. Sí, sí, somos así como muchos movimientos de mujeres a lo largo y ancho del país que se han levantado en Chubut cuando se lucha por el agua, también en Mendoza, también en Catamarca, en el litoral contra los agrotóxicos. Como... Sí, y no es casual, acá está la relación de nuevo con el feminismo, que nosotras somos siempre las encargadas del cuidado y de la salud en las familias, en los hogares y también fuera de los hogares, y no es casual que también seamos las encargadas o quienes encabezamos los movimientos y las asambleas ambientales. La asamblea del No a la Mina es mayoría mujer, pero también somos las encargadas de los comedores de los barrios, o las curanderas somos quienes conservamos ese saber ancestral, o intentamos al menos conservarlo en este sistema que quiere borrarlo todo el tiempo. Tal cual. Entonces, bueno, hay prácticas ecofeministas tan diversas como es el territorio, y que no surgen desde un academicismo, justamente surgen primero como resistencias en el barrio y después las analizamos nosotras
desde nuestra perspectiva colonial de escritorio y quizás de... Sí, el intelectualismo. El intelectualismo, tal cual. Pero bueno, hay muchísimo para hablar y mucho sobre estos movimientos de defensa de territorios y de defensa del buen vivir que seguiremos trayendo a la mesa y visibilizando para discutir también desde nuestras incomodidades y desde nuestros consumos y nuestros privilegios. Así que súper necesario. Me encantó. Excelente. Bueno, y Muy con lindo. este programón Muy lindo. nos despedimos. Ay, paren, quiero decir una última cosa antes de irnos. El año pasado estuvimos mirando un montón, no sé si se acuerdan, audiencia. Bueno, ustedes también, los lapachos rosados que estaban en flor. Sí. Ahora los que están en flor son los señores palos borrachos. Ay, los amo. Así que los amamos un montón. así Aparte, que los palos invito. borrachos me dan mucha ternura. Yo no sé por qué. Sí, es que son... no ese, entiendo. no, el algodón que largan después Oh, no los entendés amo. nada. Los amo. full alergia, pero bueno. Ah, bien, claro. Pero yo no todo tengo da ninguna alergia en de esta esas. ciudad preciosa del Averno. Así que bueno, a mirar esas copas gigantes llenas de flores rosas. Sí, muy bello. Pero nos estamos yendo sin antes decir las redes de... Bueno, nos pueden seguir en Devenir Manada Radio, en Devenir Manada En Instagram. En Instagram. Devenir Manada 1. No hay Devenir Manada 1. En Twitch que no hay más Twitch. No hay más Twitch. Ah, Estamos re mal con las redes. gracias. Al Y cielo. en las redes de Radio Trinchera. Que son en Twitter radio-trinchera o en Facebook e Instagram @radio trinchera o en el número que a ver es 221-591-9684. Me lo Muy bien, bien. pensé que le estabas Y leyendo. aparte los escuchan todos millennials, se van a poder arreglar aunque lo digamos mal. Claro, lo bueno, buscan en las redes de Radio Trinchera y le dejamos el espacio a La No Se Mancha, que se viene con su primer programa del año. Con su primer programa del año. Cuarta temporada. Así que les dejamos el estudio Emilio Escamaitacuri de Radio Trinchera en la comunidad ferroviaria de la ciudad de Tolosa. Nos vemos el miércoles que viene a la misma hora, mismo lugar. Nos vemos. Hasta el miércoles. Chau, chau.